Bueno, muy buenas a todos. Muchas gracias por asistir y lo primero deseo que estéis todos muy bien, ¿no? El esquema, bueno, es muy simple. Yo ya he dado otras webinar antes para intentar explicar el impacto del COVID en la economía. Entonces, en otras webinars sí que pues, nos hemos centrado un poco más en los canales de impacto, en qué políticas debían adoptar los países, en cómo era diferente el impacto entre países. Pero bueno, esta webinar va a estar mucho más enfocada en cuál es el análisis que vemos del impacto económico en los últimos meses y con ello qué perspectivas vemos para 2021 y qué riesgos encontramos para la macroeconomía y las perspectivas mundiales. Entonces, bueno, en primer lugar, como sabéis, desde marzo de 2020 la economía mundial ha estado totalmente condicionada por los desarrollos de la pandemia, el ritmo de contagios, las noticias de tratamientos, etcétera. Lo que ocurrió fue que de un día para otro prácticamente las autoridades tuvieron que cerrar la economía. En abril, marzo-abril, llegó a haber como más de 4.000 millones de personas en confinamiento total, que es, bueno, algo que nunca ha pasado, evidentemente. Y como os podéis imaginar, esto tiene un fuerte impacto en la economía. Un poquito, la idea de este gráfico es que tenéis, por ejemplo, la línea roja vendría a ser en el eje positivo los nuevos casos de la pandemia si no hubiera medidas restrictivas, de confinamiento, de limitar la movilidad, etcétera. Y esa misma línea, pero debajo, en el eje inferior, lo que veríamos es cuál es el impacto en la economía de la pandemia. Entonces, que haya una pandemia, aunque las autoridades no tomen medidas restrictivas, que tiene un impacto negativo en la actividad, ¿no? La gente va a tener miedo a hacer ciertas actividades, va a reducir su confianza porque tiene más incertidumbres a largo plazo, etcétera. Pero cuando las autoridades necesitan tomar medidas de confinamiento básicamente para evitar el colapso hospitalario y proteger la vida de las personas, pues estas medidas que restringen aún mucho más la actividad, pues evidentemente llevan asociado un coste económico aún mayor, ¿no? ¿Qué provocó estas medidas tan fuertes que se tomaron en marzo y abril, como estoy diciendo? Bueno, pues una recesión, una crisis económica sin precedentes. En un primer momento, como digo, en el segundo trimestre de 2020, la caída llegó a más de un 10% del PIB mundial, mientras que, por ejemplo, en la crisis financiera global, que fue una crisis enorme, nunca la caída en ningún trimestre llegó a estar por encima del 3%. O sea, estamos hablando de un impacto, o sea, estamos hablando de que esta crisis es única por su origen, pero también por su impacto, que no tiene comparación con crisis pasadas. En lugar del gráfico anterior, en el que tenéis el impacto del PIB, que es una medida trimestral, aquí lo que tenéis es una estimación con indicadores de alta frecuencia que se va haciendo día a día del impacto en la economía en diferentes zonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenéis en rojo China, en verde oscuro Latinoamérica, en azul clarito Estados Unidos y Canadá, etcétera. Y todo esto agrupado por su peso en la economía mundial para sacar la línea que nos dice cuál es el impacto económico que hemos ido observando del COVID en la economía mundial. Entonces, aquí lo que veis es que en abril llegamos a tener un impacto de una caída del 20% interanual por el COVID. Una caída que, como ya he dicho, es algo sin precedentes, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, pero en estos niveles puntuales ni siquiera en ese momento, ¿no? Fue una caída, un impacto tremendo. Realmente incluso el impacto fue aún mayor, porque lo que estáis viendo aquí es el agregado mundial con las diferentes zonas y lo que podéis empezar a ver también es que, por ejemplo, China tuvo su mayor impacto, que es donde empezó la pandemia, en febrero. Todavía en marzo era muy grande, pero a partir de ahí el impacto económico en China empezó a reducirse, ¿no? Entonces, cuando decimos que el impacto en abril fue de un 20%, estamos teniendo en cuenta que en China ya se estaba recuperando y que, por ejemplo, en Latinoamérica todavía
la crisis iba más, ¿no? Sin embargo, pues en ese momento, por ejemplo, coincidió con el pico en Europa y en Estados Unidos, que fue un poco posterior a Europa. Entonces, en el agregado estamos hablando de un 20%, pero incluso país por país, los momentos peores se llegó a caídas del 30% del PIB a nivel interanual. Pero lo que quería resaltar aquí, ya para no retratarme tanto, ya como digo en otras webinars está muy bien explicado por qué pasó todo esto, es que también lo que hemos visto es que el tercer trimestre la economía mundial tuvo un rebote muy fuerte. Un rebote que en cierta medida era esperado al levantarse muchos confinamientos, ¿no? En verano la pandemia quedó un poquito más controlada, se pudieron levantar las restricciones tan duras que se habían impuesto y podíamos imaginarnos que la economía mundial iba a mejorar. Pero prácticamente ningún economista, sobre todo las previsiones del FMI y de demás instituciones internacionales, nadie contemplaba que el rebote podía ser tan grande. Entonces, ¿qué veis aquí? Bueno, pues que el rebote no compensó en su totalidad la caída. Seguimos estando muy perjudicados por el COVID, pero sí que el rebote inicial fue muy vigoroso. Entonces, el primer punto es intentar entender por qué el rebote fue mayor de lo que estábamos esperando los economistas en su momento. De hecho, como veis en este otro gráfico, si comparamos con la línea roja la evolución de la crisis financiera mundial, que fue como en 2009, que como digo fue una crisis tremenda, con los primeros trimestres que estamos viendo de la crisis del COVID, lo que vemos es que efectivamente la crisis del COVID ha sido aún mucho, mucho más fuerte, la caída en un primer momento, pero que ya con esta recuperación que hemos visto en el tercer trimestre, ya hemos convergido, digamos, ya el impacto ha quedado reducido a algo similar a lo que vimos en la crisis financiera mundial, ¿no? Por ponerlo en contexto. ¿Y por qué este rebote o recuperación del tercer trimestre fue tan notable? ¿Fue mejor de lo esperado? Bueno, pues yo he destacado varios factores que están detrás. En primer lugar, hay que tener en cuenta que esta crisis no ha sido una crisis endógena, digamos, como fue la crisis financiera mundial, en la que había unos desequilibrios económicos, financieros, acumulados, exceso de deuda, mal asignación del crédito, etcétera, que estaban detrás de esa crisis y que había que purgarlo, ¿no? Un exceso de deuda necesita que aumentes tu ahorro durante muchos trimestres para reducir ese endeudamiento, etcétera. No, en este momento era una crisis endógena. Fueron los gobiernos los que, como ya hemos dicho, para proteger la vida de las personas, cerraron de la noche a la mañana la actividad y sí, efectivamente, ese cierre de la actividad hace que mucha gente pueda perder empleo o que ciertos negocios tengan que cerrar, pero si limitas un poco todo esto, realmente inicialmente no tenías un problema económico de fondo estructural. Y el segundo motivo grande es que precisamente para evitar que problemas de liquidez al tener que cerrar la actividad desembocaran en problemas más estructurales en la economía como cierre de empresas, aumento del desempleo de forma permanente, etcétera, las medidas de apoyo de los gobiernos han sido muy rápidas y sin precedentes también en la magnitud. Para que lo veáis, las medidas fiscales después del COVID suman ya el 12% del PIB mundial. Esto lo comparamos con un apoyo fiscal de solo el 2%, y solo lo pongo entre comillas porque fue enorme ya después de la crisis financiera de 2009. Pero ahora estamos hablando 6 veces más. Además, y el tercer punto es, después de la crisis financiera global, por ejemplo, como digo, los bancos estaban en una situación muy, muy débil, mientras que hoy en día la situación del sistema bancario es mucho más saneada y robusta. Y esto hace que, sobre todo, los estímulos monetarios que se implementan se transmiten, lleguen mejor a creación de crédito, etcétera, que ese dinero fluya, ¿no? Que no se lo quede solo los bancos. Y estos tres motivos, digamos, ayudan a explicar por qué la recuperación fuera tan rápida. En el primer punto, bueno, en el segundo punto, mejor dicho, el por qué estas medidas de estímulo han sido tan grandes, pues a su vez yo diría que hay dos motivos subyacentes.
Un primer motivo por el que vemos que el apoyo fiscal ha sido mucho mayor que en su día, que con las crisis pasadas, es que en esta ocasión estaba muy claro cómo había que proceder. Estaba muy claro que iba a haber problemas de liquidez llevados a que se había parado la actividad, se había ordenado a muchos negocios cerrar, muchas personas no podían ir a trabajar porque tenían que quedarse en su casa confinados y hubiera sido muy costoso que unos problemas de liquidez puntuales por el confinamiento derivaran en problemas estructurales de cierre de empresas, de desempleo masivo, de no poder pagar créditos. Entonces, lo que estaba muy claro lo que había que hacer, dar subsidios, mantener a las personas, aunque se quedaran sin trabajar, con lo que España se llaman los ERTES, o sea, planes para que el empleo no se destruya, sino que se mantenga la relación laboral, aunque no estés trabajando y el Estado pague cierta parte del salario, o simplemente pues pedir cambios regulatorios que hicieran que pudieras o bien pues los impuestos que tienes que pagar ahora no se los tuvieras que pagar al Estado ahora, sino en el futuro, para que tus cuentas no sufrieran tanto, o bien que lo mismo con tus deudas, ¿no? Que el banco pues pudiera transferir al futuro ciertos créditos morosos y no penalizaran en el presente. Entonces, un motivo es que estaba muy claro lo que había que hacer, casi todos los países hicieron las mismas medidas, pero el segundo motivo fue un poco una lección aprendida en la crisis de 2009. En la crisis de 2009, inicialmente sí que se hicieron medidas de estímulo, pero enseguida se dijo, oye, es un riesgo que la deuda pública aumente mucho si hacemos muchos estímulos. Vamos a hacer políticas de consolidación. Y en general lo que se vio es que si tú no, en un momento de crisis, no apoyas a la demanda privada, lo que van a sufrir las cuentas públicas a la larga puede ser mayor que si das mucho apoyo, porque si no reactivas la economía, pues a la larga vas a tener que una economía débil, muchos subsidios de desempleo, etcétera, etcétera, con lo cual, digamos que no actuar puede ser aún peor para las cuentas fiscales que dar mucha ayuda fiscal, ¿no? A la larga. Entonces estaba muy claro que ahora la política fiscal tenía que tomar un protagonismo mucho mayor. Por la parte de la política monetaria, ¿qué me gustaría resaltar? Bueno, pues como veis en el gráfico de la izquierda, los tipos de interés, que es como tradicionalmente funcionaba la política monetaria, en la crisis de 2009 se bajaron mucho, pero ya a niveles prácticamente mínimos, no se puede bajar los tipos de interés a negativo, y en esta crisis pues había mucho menos margen para bajarlos. Pero lo que se hizo fue se recurrió a políticas que hasta ahora llamábamos no convencionales, que probablemente después del COVID estas medidas no convencionales van a pasar a ser convencionales porque va a haber que recurrir a ellas ya de forma bastante permanente, y son medidas de ampliación de balance, de que los bancos centrales compren, ellos inyecten liquidez, inyecten dinero y con ese dinero compren bonos del Estado, etcétera, o a veces también del sector empresarial. El efecto de estas políticas monetarias o lo que persiguen con ello es un poco distinto a la política monetaria tradicional. En la política monetaria tradicional, tú bajas tipos de interés de referencia, sobre todo intentando de esta forma estimular el consumo y estimular el crédito y la inversión, ¿no? Y con ello la actividad económica. Lo que persigues con estas medidas no convencionales es más bien otras cosas. Por un lado, lo que intentas dar es apoyo para que la política fiscal pueda seguir siendo expansiva durante más tiempo, ¿no? Lo que haces es, mira, la deuda pública está aumentando mucho por estas medidas fiscales, pero me aseguro que los tipos de interés, el servicio de la deuda sea muy bajo y así los gobiernos no tengan tantos problemas en, en endeudarse. Es más, no hace falta que recurran al mercado, sino que yo directamente compro esa deuda en muchos casos, ¿no? Entonces, ese es un primer objetivo, mantener muy bajo el coste de la deuda para hacer que la política fiscal pueda seguir siendo expansiva. Si los bancos centrales no actuaran,
no podrían hacerlo. Y dos, pues fue evitar una crisis financiera que es mucho más dañina y ayudar indirectamente sobre todo a los países emergentes que cada vez pesan más. Y me explico. Cuando hay una situación como hubo en marzo, abril por el COVID, de mucha inestabilidad financiera y de muchas dudas sobre las perspectivas económicas futuras, normalmente lo que pasa es que los inversores tienden a sacar el dinero de los países emergentes y devolverlo a los activos seguros, que tradicionalmente son pues, bonos del Tesoro de Estados Unidos, de Japón, etcétera, de Alemania, pero sobre todo de Estados Unidos. Entonces, cuando el dinero sale de los países emergentes, provocan unas devaluaciones muy fuertes de sus monedas, entre otros, y otros activos, y genera una inestabilidad financiera muy grande. ¿Qué se logra con todas estas inyecciones de liquidez de los bancos centrales? Bueno, pues estabilizar el sistema financiero, estabilizar las bolsas y también frenar estas salidas de capitales dando más seguridad, ¿no? Entonces, una vez que las salidas de capitales de los países emergentes se frenan, los bancos centrales de los países emergentes ya pueden reaccionar, como llamamos los economistas, contracíclicamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando la actividad se desacelera, a ti te gustaría bajar los tipos de interés para estimular la economía. ¿Qué pasa si tienes salidas de capitales y tu moneda se está depreciando? Pues tienes que subir los tipos de interés para evitar que haya esas salidas de capitales, para intentar atraer dinero, o al menos que no se te vaya. Pero claro, subiendo tipos de interés lo que haces es que dañas aún más tu economía. Si esto se para, las salidas de capitales se paran, los países emergentes que cada vez pesan más en la economía mundial ya pueden empezar a bajar tipos de interés actuando contracíclicamente. Es decir, si el ciclo es malo, si la economía se desacelera, tú lo que haces es bajar tipos para intentar estimularla y no tener que subir tipos provocando lo contrario, ¿no? Entonces, gracias a que los países emergentes pudieron empezar también a bajar tipos, a hacer estímulos, por la actuación de los bancos centrales desarrollados fue clave para la recuperación de ese tercer trimestre también, como estoy diciendo. Pasamos un poco más adelante. ¿Qué pasó en el cuarto trimestre básicamente? Pues que los rebrotes en el virus después del verano, después del verano, básicamente los rebrotes del virus fueron muy notables y esto hizo que hubiera que imponer nuevas restricciones a la movilidad, ¿no? Entonces, las restricciones del segundo trimestre fueron muy dañinas y cabía pensar nuevamente, pues será en que imponer restricciones otra vez, el impacto económico va a ser muy fuerte, ¿no? Vamos a volver a tener una recaída muy grande. Y esto era algo que muchos economistas estaban pensando en este otoño, cuando veíamos subir la curva de contagios del COVID. Bueno, ¿qué tenemos en este gráfico? En este gráfico tenemos los nuevos casos confirmados cada día del COVID en las diferentes regiones. Os he puesto aquí. Entonces, un poco lo que vemos aquí, por ejemplo, la línea azul clara, vemos un caso muy claro de esta segunda, tercera oleada tan fuerte que ha habido en Europa. Veis que hubo pues máximo en Europa de 40.000 casos diarios más o menos en marzo-abril. Luego, en verano, descendieron muchísimo después de las restricciones, se controló, parece, la pandemia, pero de repente, en octubre, empezaron a subir los casos y en noviembre llegamos a 240.000 casos diarios en Europa, muchos más que en marzo-abril. Hubo que poner fuertes restricciones, se controló un poco, aunque nunca llegaron a caer del todo, y después de Navidades veis que volvieron a subir y afortunadamente ahora se están reduciendo otra vez, pero todavía están en niveles muy altos. Si miramos Estados Unidos, pues algo muy parecido, ¿no? La primera ola fue un poco posterior, luego la moderación fue un poco menor que en Europa, básicamente porque se pusieron menos restricciones y porque tuvieron una primera ola muy centrada en New York, en ciertos estados del norte, y luego más tarde en verano
lo tuvieron sobre todo en estados de la costa del sur, costa este, California también, costa oeste. Pero bueno, lo que vimos es que efectivamente en noviembre tuvieron un repunte en Estados Unidos de nuevo muy fuerte. No se pusieron restricciones tan fuertes como en Europa, pero se pusieron ciertas restricciones, sobre todo en algunos estados. De nuevo, pues miedo sobre la economía. En los países, por ejemplo, de Latinoamérica, que a muchos les interesa, bueno, pues la primera ola fue más tarde y lo que vemos es que nunca se llegó a controlar del todo, pero sí que después de septiembre hubo cierta moderación y la segunda ola, por llamarlo de alguna forma, ha sido un poco más posterior, pero en diciembre, enero hemos tenido un aumento de casos también bastante alarmante que por suerte está remitiendo un poco, ¿no? Esto lo podemos ver de igual forma, solo que agrupando los datos para mostraros dos cosas muy rápidas. Una es que a día de hoy estamos en unos 450.000 casos diarios, que son muchísimos, pero son bastante menos que el pico de enero, que fueron más de 700.000, ¿no? Con lo cual la tendencia no diría que es buena, pero parece que esta ola está quedando un poquito atrás. Ojalá sigan mejorando los datos. Pero para deciros que los picos que hemos visto en noviembre y luego en enero han sido mucho, mucho mayores en la economía mundial que lo que vimos en su momento en la primera ola. Y una primera cosa que también me podréis decir, bueno, es que en su día no se hacían tantos test, al hacer más test, pues es normal que haya muchos más casos, con lo cual seguramente nunca hemos estado tan mal como en la primera ola. Pues es verdad, pero sí que hemos estado tan mal como en la primera ola. Fijaros que aquí lo que pongo es el número de fallecimientos diarios, lo mismo, agrupado por regiones y el total, pues sería el total mundial. Pues los fallecimientos ya no dependen de los test, los fallecimientos se considera una medida mucho más fiable del impacto de la incidencia de la pandemia. Y lo que estáis viendo es que efectivamente en noviembre, en diciembre, en enero, hemos tenido un nivel de fallecimientos incluso bastante mayor que en la primera ola, con lo cual, efectivamente, la situación del COVID en el cuarto trimestre del año y el primer trimestre de este 2021 es muy mala, ¿no? Y como podéis ver aquí, efectivamente, todo esto dio, como os decía, que las restricciones tuvieran que empeorar. Aquí tenéis, en concreto en el G20, en los países más desarrollados, una medida que aglutina pues, las diferentes restricciones y lo que veis es que nunca se ha llegado a los máximos de abril. Abril fue el máximo de restricciones, colegios cerrados, muchas empresas cerradas y obligatoriedad de estar en casa sin poder salir del todo. Nunca hemos llegado a eso en estas olas. En general, pues han seguido yendo a trabajar. Muchos colegios han seguido abiertos, pero sí que ha habido muchas restricciones a la movilidad. Tenías unas horas a las que ya no podías salir, tenías unas zonas geográficas a las que no podías moverte, solo en tu municipio, o etcétera, ¿no? O, bueno, ya lo sabéis todos. No me extiendo con esto, pero pues la duda es cómo impacta esto en la actividad. ¿Hemos vuelto a ver o estamos volviendo a ver un desplome tremendo de la actividad? Y la respuesta es que no. Lo que veis aquí es que efectivamente esta recuperación tocó techo a niveles más bajos de donde estábamos y la tendencia de leve mejora que llevábamos hasta octubre cambió y desde entonces hemos visto una tendencia de leve deterioro de la actividad, pero tan leve que en conjunto el promedio del tercer trimestre y el promedio del cuarto trimestre han sido muy similares. Por ejemplo, yo que vivo en España y me dedico al análisis de la economía española, pues hasta hace unos meses había muchas instituciones o analistas que estaban pensando que el PIB del cuarto trimestre de España iba a caer un 4% intertrimestral. ¿Qué es un 4% intertrimestral? Una burrada. O sea, en el segundo trimestre cayó un 20% desde los niveles normales, pero con una recuperación tan parcial, volver a caer un 4% era una caída enorme de la actividad. ¿Qué ha pasado finalmente? Pues que ha sido plana, ha sido incluso muy levemente positivo, pero más o menos plana, ¿no? No se ha seguido con la mejora
pero no se ha empeorado, ¿no? Y esto es otra cosa, digamos que es un poco sorprendente. El tercer trimestre sorprendió la fortaleza del rebote, en el cuarto sorprendió que no ha habido una contracción pese al incremento de restricciones, ¿no? Y de nuevo, ¿qué es lo que explica? Pues que no haya habido un comportamiento similar al segundo trimestre, ¿no? Que las disrupciones, bueno, que los confinamientos ahora estén siendo mucho menos perniciosos para la actividad que en el pasado. Y estas son un poco las explicaciones que yo daría. En primer lugar, como ya hemos dicho, los confinamientos no han sido tan generalizados y sobre todo no ha habido disrupciones de oferta. ¿Qué quiere decir disrupciones de oferta? Pues sabéis que ahora se produce en una economía globalizada por cadenas de valor en las que igual para una empresa final radicada en España, en México, en Colombia, donde penséis, necesitas materiales intermedios que vienen de China o que vienen, o un chip que viene de Taiwán o un producto que viene de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, en un primer momento, en marzo, abril, hubo unas grandes disrupciones de oferta que hacía que igual tú en tu país sí que pudieras producir pese a todas las restricciones, pero que si no te llegaban los bienes intermedios, las piezas que necesitas, pues no podías mantener la producción, ¿no? Tú podrías haberlo hecho si tuvieras las piezas que necesitas de otro país, pero como ese otro país o estaba cerrada o el comercio con ese país estaba muy alterado, pues no se podía producir. Sin embargo, a día de hoy, estas disrupciones de oferta ya no han existido, ¿no? Ese es un primer motivo muy fuerte por el que el impacto es distinto. Luego, pues un poco, quizás no tan importante, pero yo creo que también, ¿no? Ya nos hemos ido adaptando mejor al teletrabajo, a poder hacer compras online si necesitamos y no podemos hacerlas presencial, etcétera, ¿no? Entonces la gente se adapta, aprende al nuevo entorno. Pero un motivo muy importante ligado con los dos anteriores es que, fijaros, el sector servicios, que es el que más sufre con las restricciones y con esta pandemia, pues son muchas actividades de ocio, restauración, todo esto, turismo. Sector servicios evidentemente sí que está sufriendo con estas nuevas restricciones, pero esto está siendo compensado por la fortaleza en el sector manufacturero y en el comercio. Y me diréis, ¿cómo es que hay restricciones y el sector manufacturero, sin embargo, pues está muy bien? Vale que no haya disrupciones de oferta, pero, jolín, con una crisis tan fuerte debería estar muy mal. Pues mira, por un lado, hay órdenes atrasadas, digamos. Todo lo que no se pudo producir en su día, pues se fue acumulando órdenes que no se pudieron satisfacer y todavía a día de hoy hay órdenes atrasadas, que es como demanda que se llama embalsada, demanda previa que no ha satisfecho y ahora si puedes producir, aunque sea demanda pasada, pues lo haces para satisfacer demanda pasada. Y por otro lado, hay un cambio de hábitos muy claro. Lo voy a explicar a ver si lo entendéis. Mm, con el COVID, pues hay personas que han sufrido una gran caída de su renta, han tenido que cerrar negocios, etcétera, pero hay otras personas que su renta pues se mantiene, incluso con las ayudas del Estado, puede ser incluso mayor. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy claro, con muchas transferencias, subsidios al consumo que ha habido, la renta de muchos hogares puede ser igual o mayor incluso que antes. Entonces, aunque hay muchos hogares que estén peor, hay otros que no. Y esos hogares que no están peor, pues igual antes se gastaban cierto dinero al mes en ir a restaurantes, en hacer ciertas actividades más relacionadas con los sectores de ocio, de servicios que decimos que no se pueden hacer. Y parte de ese dinero, pues lo ahorran, bien porque no pueden hacer la actividad o bien porque ellos realmente lo ahorran preventivamente porque tienen más incertidumbre sobre cómo va a ser el futuro y no quieren gastarlo. Pero parte de ese dinero igual no lo ahorran, parte de ese dinero igual lo están destinando a más consumo de bienes, sobre todo bienes relacionados con el teletrabajo, portátiles, tabletas, software, quizás material de sanitario, las mascarillas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que hay menos gasto en servicios y ese menos gasto, aunque es verdad que redunda en un mayor ahorro,
también redunda en parte en que pueda haber un mayor gasto de ciertos bienes, ¿no? Entonces, el sector manufacturero, digamos, que se está viendo beneficiado tanto por estas órdenes atrasadas como por un cierto cambio de hábitos y trasvase de demanda del sector servicios a este sector manufacturero. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues básicamente en que China es el país que más fuerte se ha recuperado, pero en parte podemos decir, China se ha recuperado porque ya está muy robusta su crecimiento y China va a tirar del resto del mundo. Pues en parte ha sido un poco al revés. Es que la demanda del resto del mundo de bienes manufactureros han propiciado la recuperación de China porque China es la fábrica del mundo, ¿no? Siempre se ha dicho, es un eufemismo, pero en el fondo es bastante cierto, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues esta demanda de países como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, de manufactura que se produce en gran parte en China, lo mismo que esta demanda ha aumentado y ha mejorado la economía de China, ahora la economía de China también cada vez está en mejor condición, aunque igual no sea tan robusto, sino que depende del resto de países, pero está en mejor condición de afianzar su recuperación y empezar ella a demandar, por ejemplo, más materias primas que ayuda a Latinoamérica, etcétera, ¿no? Entonces, no todos los países están mal como en el pasado, sino que hay algunos que están saliendo beneficiados. Bueno, y esto muy rápido lo podemos ver en los gráficos siguientes, voy un poquito más rápido. Lo que veis es que en esta crisis las manufacturas en rojo cayeron en abril, marzo, abril, mayo, pero mucho menos que servicios. En una crisis normal suele ser al revés, suelen ser las manufacturas las que más sufren. Y ahora, de nuevo, los servicios sufren, pero mucho menos. Estos son PMIs, que quiere decir cuando está por debajo de 50 es que las perspectivas del sector empeoran y por encima de 50 es que las perspectivas mejoran. Entonces, lo que veis es que servicios se desacelera, pero se mantiene por encima de 50 a nivel global. En Europa no, ciertos países no, pero a nivel global sigue en terreno positivo. Y sobre todo lo que veis es que la manufactura sigue yendo muy bien, por lo que os he explicado, ¿no? Entonces, lo veis aquí, no me lo he inventado. Y este es el volumen de comercio mundial, que el último dato que tenemos es noviembre, porque va con retraso. Y alucinad, porque la verdad es que es muy sorprendente, está ya en positivo en tasa interanual. Es decir, el comercio en noviembre de 2020 ha sido ya mayor que en noviembre de 2019. Y esto es algo que no es habitual en las crisis. En la crisis financiera global se tardó años y años, ¿no? Entre 3, 4 años al menos, en que el comercio recuperara los niveles previos. Y ahora, enseguida, el comercio se ha recuperado. Es verdad, como os decía también, que si miramos las exportaciones en volumen, pues vemos que los que se ha recuperado y más que recuperado, han aumentado muchísimo, es China. Veis que el resto, y sobre todo Estados Unidos, están todavía peor, ¿no? Que es un poco lo que os explicaba antes. Así y todo, pues bueno, el impacto en el PIB, pues es verdad que es distinto, muy distinto por regiones. Aquí tenéis, la idea es no cuánto ha sido la caída respecto al año pasado, sino respecto a cuál era su tendencia, cuál era la previsión que teníamos para final de 2020 y cuál es la realidad después de la crisis del COVID, ¿no? Cuánto han perdido por el COVID. Y lo que veis, por ejemplo, en rojo a la derecha del todo, que España pues ha caído un 11%, debería haber crecido un 2%, pues ha perdido un 13-14% del PIB por el COVID de momento. Pues lo que veis es que Europa ha perdido mucho. Y lo que veis en el extremo opuesto es que China, Vietnam, Corea del Sur, Taiwán, países, uno, que han controlado la pandemia bastante bien, dos, que dependen mucho menos de servicios y más de manufacturas, han perdido muy poco. Y en medio, por ejemplo, tenéis a Latinoamérica, tenéis a Estados Unidos, con resultados bastante intermedios entre los ganadores y los perdedores. Paso ya a 2021 porque si no voy a dedicarle demasiado tiempo a 2020. Bueno, un poco lo que veis aquí es cómo han ido cambiando las previsiones del FMI cuando las hace sus previsiones, las hizo pues en abril de 2020, en junio de 2020, en octubre y las últimas hace muy poquito, a finales de enero de 2021.
Pues lo que veis es que efectivamente en junio de 2020, para el año 2020, el FMI pensaba que la economía mundial iba a caer un 5,2. Y luego esto lo ha ido mejorando por todo lo que he ido contando. La economía ha sorprendido su fortaleza o su recuperación o su menor caída en el cuarto trimestre, lo que esperábamos. Y al final el PIB mundial ha caído un 3,5, se estima, todavía no se conocen todos los datos, un 3,5 en 2020. Sin embargo, para 2021, bueno, pues la tendencia parece un poco más estabilizada. Es verdad que de octubre a enero hay un pequeño repunte del 5,2 al 5,5, pero bueno, está más estable. ¿No? Ese repunte podría ser o es, sobre todo por las vacunas, pero bueno, no parece que haya un cambio tan sustancial. Pero, uno, sigue habiendo mucha incertidumbre de cuál va a ser el desempeño de 2021. Y dos, aunque hay mucha incertidumbre, parece claro que el COVID va a seguir siendo el principal, lo que principalmente va a impactar la economía. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el 2021? Pues en primer lugar, hay varias fuerzas en juego. Por el lado positivo, los avances en la vacunación. Sabéis que a finales del año pasado pues, se sabía que había muchas vacunas en desarrollo, pero sorprendió muy positivamente los anuncios, uno, de que parecían bastante efectivas, dos, de que enseguida iban a estar ya varias, no solo una además, lo cual era muy positivo, disponibles para su distribución, etcétera. Entonces, en el lado positivo teníamos esto, en el lado negativo tenemos que está habiendo nuevas cepas del virus, más contagiosas, lo voy a explicar a continuación todo esto mejor, pero bueno, que obligan en principio, a más restricciones la primera parte del año, ¿no? Y aparte está la duda de si sigue habiendo nuevas cepas, hasta qué punto las vacunas pueden ir perdiendo efectividad. Y pues un poco al margen, lo voy a explicar, hay dos factores muy importantes a tener en cuenta. Uno es que si la vuelta a la nueva normalidad, que igual no es la vieja, pero bueno, lo he llamado así, a cuando la pandemia quede relativamente controlada y no haya falta imponer más restricciones a la movilidad, cuanto más rápida sea, menor será el daño estructural. Pero aunque ya hemos dicho que esto no es una crisis por problemas estructurales, sino porque hay que cerrar la economía, al final, si esto se prolonga, cada vez va a haber más pérdidas de empleo, más cierre de tejido productivo, más problemas de alto endeudamiento del sector público que luego va a tener que endurecer su política fiscal. Entonces, las cicatrices van a ser mucho más duraderas si la vuelta a la normalidad se alarga. Por el contrario, si gracias a la vacuna se consigue volver a la normalidad pronto, pues el daño estructural será mucho menor, con lo cual podremos recuperar una senda mucho más similar a la que teníamos antes del COVID. Y como también voy a mostrar, va a ser muy importante cuando estas restricciones se puedan quitar para ver si la reactivación de la economía va a ser mayor o menor o cómo va a ser, qué va a pasar con las tasas de ahorro, ¿no? Es lo que quiero explicaros a continuación un poco todos estos puntos. Bueno, sobre la vacuna, pues realmente tampoco quiero hablar demasiado, simplemente daros la idea que ya sabéis. La expectativa de los avances en la vacunación lo que hacen es que haya una expectativa de que a mediados finales de 2021 las restricciones van a ser algo cosa del pasado, ¿no? Es la que podría ser, no está claro si lo va a ser, pero podría ser una salvación para que la economía pueda rebotar fuertemente desde mediados de 2021. ¿Y por qué? Pues porque, como sabéis también, pues como la mitad, un poco más, casi 2/3 de los hospitalizados por COVID, depende un poco de los países, pero suele ser gente mayor de 80 años. Y bueno, como 2/3 de los fallecidos suele ser gente mayor de 80 años y casi 2/3, un poquito menos, pues los hospitalizados también gente mayor de 80 años. Pero si lo bajamos un poco más, 70, 60 años, pues prácticamente el 90% de los hospitalizados y casi el 95% de los fallecidos o más
es gente mayor de 65, 70 años o gente que tiene pues, problemas serios de salud, ¿no? Entonces, si a ese porcentaje vulnerable, que se considera que es un 30% en los países desarrollados, más o menos, y en los emergentes un poquito menos, porque la población es más joven, en torno a un 20%, pues cuando se consiga vacunar a ese porcentaje de población, si la vacuna fuera efectiva, sabéis que estas vacunas que hay hasta ahora no previenen que te contagies, pero sí previenen, en principio, con un alto grado de efectividad que desarrolles la enfermedad de forma seria, ¿no? Grave. Pues si se lograra parar esto, pues quizás una vez que se llegara a una vacunación a un 30-40% de la población, sobre todo a estas personas de riesgo, pues se podrían levantar las restricciones. Esta es el mejor de los casos. ¿Es esto real, optimista? Bueno, pues en primer lugar hay varias consideraciones. Pero una básica es, fijaros, en los países desarrollados, que es el gráfico de la izquierda, sí que el stock disponible con los pedidos que tienen al final del primer trimestre o como mucho hasta mayo, sí que abarca en total toda esta población vulnerable. O sea, si todo va bien, la distribución de la vacuna, la efectividad se mantiene, no hay cepas nuevas, que es lo otro que pasa, que puedan disminuir la efectividad de estas vacunas, pues si todo esto se diera, pues para el verano podrían levantarse muchas restricciones. En abril podríamos tener la población vulnerable vacunada y como tarda un tiempo desde la segunda, no solo la primera dosis, son 2 dosis y se tarda un tiempo, pero a partir de verano se podrían levantar las restricciones gradualmente. ¿Pero qué pasa? Pues que en los países emergentes están muy por debajo. En primer lugar, no tienen tantos pedidos. En segundo lugar, no tienen tantos pedidos como he puesto aquí de las vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Moderna, sobre todo las dos últimas, que son vacunas de ARN más sofisticadas, pero que son las que también parecen, uno, más efectivas, dos, si hubiera nuevas cepas, sería más rápido ajustar las vacunas, ¿no? Entonces, es un riesgo que los países emergentes se queden rezagados. De hecho, aquí veis la situación de Latinoamérica, ya no solo con estas vacunas que se consideran las más efectivas y las primeras disponibles, sino pues con todas, con también las dos vacunas chinas, con demás. Y, por ejemplo, en Latinoamérica lo que veis es que Chile es el único país que está bastante bien posicionado. Chile tiene muchos pedidos de vacunas y está avanzando relativamente rápido con la vacunación a ritmos similares a los países desarrollados. Pero otros países emergentes, pues otros países de Latinoamérica también no. ¿Qué supuso la vacunación? Muy rápidamente, bueno, pues un gran optimismo que hizo que la recuperación de las bolsas fuera mucho mayor. La recuperación hasta entonces estuvo muy centrada en el sector tecnológico, que se vio favorecido. Primero, la crisis no le afectaba directamente, sino que incluso digitalización, etcétera, se puede acelerar. Segundo, un entorno de tipos bajos, pues viene bien porque el factor de descuento de ingresos futuros hace que en presente sea mayor. Entonces, el sector tecnológico ya estaba yendo bien, pero el resto de sectores mucho más cíclicos, energía, bancos, estaba yendo muy mal. Desde el anuncio de la vacuna, todos estos sectores cíclicos empezaron a ir mucho mejor y lo que ha habido es, digamos, una convergencia. Los sectores tecnológicos, etcétera, siguen yendo bien, pero el resto no está yendo tan mal, ¿no? Ha habido una mejora de sectores cíclicos. ¿Qué está pasando después? Pues bueno, un poco lo que sabéis, que solo, aparte de Israel y Emiratos Árabes, que son los dos destacados, pero los países importantes, solo Reino Unido y Estados Unidos están avanzando rápido con la vacuna y en otros países está habiendo algunos problemas que de momento pues, están generando cierta incertidumbre de que se pueden mantener los calendarios de vacunación. Entonces, ¿quiénes se van a beneficiar más de la vacuna? Pues directamente Estados Unidos, Reino Unido y algunos países. Otros tienen mucho más problema de que se queden rezagados. Los que se quedan rezagados se van a beneficiar indirectamente. Por ejemplo, las remesas en Latinoamérica pesan mucho, pueden empezar a mejorar. El turismo yo no creo que se vaya a permitir una movilidad plena, pero empezará habiendo burbujas dentro de ciertas áreas con vacunación similar se va a poder mover, dentro de Europa quizás, etcétera, este verano.
Y entonces, aunque su demanda interna no mejore, la demanda externa por ejemplo, Latinoamérica puede mejorar vía remesas, vía más exportaciones a estos países como Estados Unidos, que sí que mejorarían, o por mejora en los términos de intercambio, o sea, no en los volúmenes, sino en los precios de exportación respecto a los precios que importan, ¿no? Aquí veis la previsión, pues por ejemplo, Chile y Perú mejorarían mucho los términos de intercambio en 2021. En la nueva cepa, lo que quería explicar básicamente es por qué lleva más confinamientos en estos primeros meses del año. La clave de una epidemia es lo que llamamos la R, que es el número de personas a la que contagia cada positivo. Entonces, para controlar una pandemia necesitas que la R caiga debajo de 1, es decir, que cada persona contagie a menos de una persona y así la pandemia irá cada vez yendo a menos. Si cada persona contagia a más de una, pues el crecimiento es exponencial. ¿Qué pasa con el coronavirus? Que la R del coronavirus, si no hay medidas restrictivas, aumenta, es muy alto, es 3, 4, etcétera. El de las nuevas cepas, pues es mayor, es más contagioso, no sabemos si es más letal, pero es más contagioso, con lo cual para controlarlo necesitas más restricciones. Las restricciones solo pueden ser o reduciendo la transmisión del virus, mascarillas, distancia social, etcétera, o directamente con restricciones que implican quedarse en casa, cierre de negocios, que impactan a la economía más directamente, ¿no? Entonces, dos ideas. Uno, lo importante que es la mascarilla, porque veis que es la única forma alternativa a restricciones que causan más daño económico, pero dos, que si la R del virus aumenta, para poder controlarla vas a necesitar más restricciones de estas que hacen daño económico, ¿no? Entonces, ¿qué cabe de esperar de 2021? Pues básicamente que el primer trimestre o la primera parte del año sea muy débil porque las nuevas cepas obliguen a mantener las restricciones, pero también hemos visto ya que las restricciones están siendo menos dañinas que en el pasado por todo lo que he explicado de 2020. Y que si la vacuna va bien, pues la segunda parte del año ya debería ser mucho mejor. De forma muy rápida, las ayudas sigue siendo clave mantenerlas. Primero, sigue habiendo mucha gente que no puede trabajar. Entonces, el impacto de esta pandemia, al ser muy centrada en servicios, es muy intensiva, servicios en empleo, afecta a muchas personas en empleo. Entonces, es muy importante mantener las ayudas todavía porque si no habría mucha pérdida de empleo estructural. Lo mismo con las quiebras. Gracias a las ayudas se ha logrado que no haya un aumento de las quiebras, pero sin las ayudas, pues esto repuntaría muy fuerte. ¿Y qué pasa? Pues que no todos los países van a poder mantener las ayudas que han hecho en 2020 durante 2021. Lo que estamos viendo es que Estados Unidos, después de Biden, está aumentando mucho el estímulo fiscal. Las ayudas en Estados Unidos eran muy grandes, pero van a ser aún mayores. Pero en muchos países emergentes, en algunos países de Europa, ya en 2021 van a ser menores. Con lo cual, de nuevo, si por la vacuna estábamos diciendo que Estados Unidos iba a salir beneficiada respecto a otras zonas, por estímulos fiscales lo mismo. Como voy un poco mal de tiempo, pues suelo reforzar la idea. ¿Y por qué es tan importante la tasa de ahorro? Ya muy rápido. Veréis, como os he dicho, con la COVID, la tasa de ahorro, aquí vemos de Estados Unidos, de Japón, de Eurozona, ha aumentado mucho. La gente o no quiere gastar porque tiene incertidumbre sobre el futuro, o incluso muchos quieren gastar, pero no pueden hacerlo en ciertos sectores de ocio, etcétera, en los que les gustaría. Entonces, clave va a ser cuando la pandemia quede controlada, es cómo de rápido la tasa de ahorro va a volver a la normalidad. Es decir, si la tasa de ahorro baja, quiere decir que el consumo aumenta y la economía va a repuntar muchísimo. ¿Va a pasar esto? Pues quizás no. ¿Por qué? Porque la recuperación es un poco asimétrica por estratos de vida. Digamos, la pandemia va a aumentar la desigualdad. Los que más sufren, los que no pueden teletrabajar, los que han visto su negocio cerrado, pues son pequeños empresarios, es gente de sectores que no pueden trabajar, de baja renta, mientras que aquellos que están viendo aumentar su ahorro es aquellos precisamente que el COVID no les ha impactado tanto y que su economía va muy bien, ¿no? Entonces, si hay un aumento de desigualdad, probablemente la tasa de ahorro no va a poder volver
a la normalidad porque los ricos tienen menos propensión a consumir y los que sí que consumen mucho de su renta, que son la gente media, de renta media baja, van a estar peor. Entonces, si vemos que la tasa de ahorro se normaliza, vamos a ver la economía repuntar muy rápida. Si la tasa de ahorro no se normaliza, porque hay aumento de desigualdad, lo que vamos a ver son burbujas financieras. Lo que quiere decir es que ese ahorro va a ir a activos financieros o a compra de vivienda, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es mercados financieros altos, pero economía real no tan alta. Una disociación entre mercados financieros y bolsas. Y ya para pasar al turno de preguntas, pues bueno, estas son las previsiones del FMI. Caída del 3,5 en 2020, crecimiento del 5,5 en 2021, pero aquí podéis ver en Latinoamérica las perspectivas no son tan buenas. La caída del 7,4 en ningún momento queda compensada por el crecimiento de 2021, ni siquiera de 2022. Lo que estamos viendo es que hasta final de 2022-2023 Latinoamérica no recuperaría niveles previos y niveles per cápita no lo haría hasta 2024-2025. De hecho, la lectura la hacemos mejor por niveles. Aquí vemos las tasas de crecimiento de un año respecto al anterior, pero por niveles tenemos la línea discontinua, cuánto estaba crecimiento, cuánto prevíamos que creciera la economía mundial, que fuera el nivel de la economía mundial antes de la crisis y cuántos prevemos ahora con continua después de la crisis. Y lo que vemos es que el PIB mundial a final de este año 2021 estaría todavía 3,8 puntos porcentuales por debajo de lo que esperábamos antes de la pandemia, incluso con la vacuna y con estos rebotes tan fuertes. Pero es que lo importante es que, fijaros, las economías desarrolladas perderían 2,6 puntos. Esos 2,6 puntos, no lo he puesto, pero Estados Unidos sería bastante menos que Europa, ¿no? Estados Unidos menos dañado, Europa más, y China se vería muy poco afectada. China apenas perdería un poco más de un punto porcentual. Sin embargo, los países emergentes perderían mucho más, 6,4. ¿Y por qué perderían mucho más? Pues uno, por su composición sectorial más centrada en servicios, turismo, etcétera. Dos, menos capacidad para hacer estímulos, que va a hacer que el año estructural sea más largo. Tres, porque la vacunación probablemente va a ser más lenta. Y quinto, porque la tendencia de menor globalización que va a surgir, precisamente a los que más va a perjudicar son a los países emergentes. Y disculpad que he ido muy rápido, pero bueno, acabo con esto, que efectivamente veis aquí que China y Estados Unidos serían los menos afectados a largo plazo, lo que pierden respecto a lo que se esperaba antes de la pandemia, mientras que lo que veis es que América Latina, por ejemplo, pues acabaría siendo una de las regiones del mundo más afectadas, ¿no? Y bueno, me gustaría hablar más cosas, pero prefiero pasarles al turno de preguntas. Muchísimas gracias. No tenemos casi tiempo para preguntas, creo, porque hay que dejar la sesión ya, pero si queréis podéis hacerme llegar las preguntas y estaría encantado de responderlas. Bueno, creo que no hay tiempo de preguntas, pero bueno, por si lo hay, voy a intentar responder a Joaquín, que me pregunta si el aumento de oferta monetaria crearía inflación. Es el tema más de moda actualmente, no está nada claro. En primer lugar, para crear inflación no hace falta solo oferta monetaria, lo que hace falta es que esa creación de crédito llegue a las personas con un sistema bancario ahora más sano, es posible que pase, y dos, que compense ese nuevo crédito, compense la destrucción de dinero que hay. En principio no hay que preocuparse por la inflación porque hay muchas tendencias deflacionistas que estamos viendo. Desde la globalización, aunque haya menos, lo hay, ciertos cambios que estamos viendo. No hay que preocuparse por la inflación a corto plazo. En 2021 vamos a ver un repunte de la inflación, pero simplemente porque las materias primas se recuperan algo, porque hay efectos de nivel, de efectos base, pero no vamos a preocuparnos por la inflación a corto plazo. Y como digo, lo siento mucho, pero esto es todo porque creo que hay otra webinar ahora. Así que muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Perdón por haber ido tan rápido y espero que en un futuro pues, me hagáis llegar las preguntas o lo discutimos en otra webinar. Muchísimas gracias.